DataSur es una experiencia digital de servicio de información y conocimientos para que el decisor de cada empresa y su equipo de trabajo puedan tomar decisiones estratégicas y relevantes para su exitosa estrategia comercial a nivel internacional basada en la realidad de los mercados. Nuestra propuesta en DataSur está especialmente diseñada para tres grandes sectores: exportadores, importadores y facilitadores del comercio exterior en América. Para cada uno de estos grandes sectores tenemos preparada una propuesta de valor diferenciada y de acuerdo con sus necesidades. La toma de decisiones basada en el análisis de datos requiere que estos provengan de fuentes confiables y sin sesgos. Con más de 20 años de experiencia, DataSur cuenta con alrededor de 3.000 clientes y más de 10.000 usuarios activos. En DataSur buscamos entregar una verdadera experiencia a las empresas que los impulse a generar más negocios y que accedan a nuevas oportunidades comerciales, entendiendo el entorno internacional en el que se desarrollan. En ese sentido, además de los datos de importaciones y exportaciones, brindamos contexto y conocimiento a través de capacitaciones, charlas y clases magistrales en diferentes ámbitos relevantes en comercio exterior, como también conocimientos relacionados a inteligencia competitiva. Actualmente cuenta con información detallada de múltiples países de América y el mundo, junto con representaciones en América, Europa y en su casa matriz en Chile, además de una cobertura de información de importaciones y exportaciones para más de 50 países. Siente la seguridad de trabajar con nosotros y encontrar un aliado comercial. Contamos con una red de convenios y alianzas con más de 50 cámaras y asociaciones en América Latina, con las que trabajamos continuamente en potenciar la acción de nuestros clientes, difundiendo beneficios y siendo un puente de conexión en cada una de estas instancias. Te invitamos a ser parte de la experiencia DataSur. Síguenos en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Hoy día, 14 de marzo del 2023, les tenemos una temática muy interesante para todas las empresas que quieran expandirse, ¿verdad? Abrir operaciones y centros de negocio en distintas partes. En esta oportunidad tenemos a la empresa Mont Group a cargo del webinar Consideraciones legales claves para internacionalizar tu empresa con sede en Estados Unidos. En el mundo actual, la globalización es cada vez más importante para las empresas que buscan expandirse y aumentar sus oportunidades de crecimiento. Si tu empresa tiene sede en Estados Unidos y estás pensando en internacionalizarla, es fundamental que conozcas las consideraciones legales claves que debes tener en cuenta antes de dar este paso. En este webinar tendrás la oportunidad de aprender de expertos en la materia sobre los aspectos legales más importantes que deben considerar antes de llevar a cabo este gran paso, desde materias fiscales, de cumplimiento, hasta la gestión de contratos y la protección de la propiedad intelectual. En este webinar te ayudará a prepararte adecuadamente para el desafío de internacionalizar tu empresa con éxito. Los exponentes que tenemos aquí por parte del equipo Mont Group vendría siendo Santiago Mont, ¿verdad? Managing Partner y CEO de Mont Group, abogado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, con posgrado en Nueva York, cuenta con amplia reconocida práctica de más de 40 años de experiencia en el rubro. También tenemos a Jonathan Bass, abogado brasileño, activo en Derecho Empresarial, con amplia experiencia en Derecho Inmobiliario, Derecho Civil y Derecho Tributario, de la Universidad de Sao Paulo. También tenemos a María José Beltrán, abogada colombiana titulada de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho de la Competencia, con más de 6 años de experiencia en Derecho Corporativo. Y finalmente también tenemos por parte de México a Iván Alamilla, abogado mexicano, egresado de la Universidad de Desarrollo Empresarial y Pedagógico, con más de 20 años de experiencia en desarrollo corporativo, comercial y notarial. Le doy la palabra aquí a don Santiago para que empecemos la presentación, ¿verdad? A cargo de todo lo que es el equipo Mont Group, con más de 47 años de experiencia, trayectoria en materias como lo es tributario, comercial, minero, familia, civil y con más de presencia en 12 países. Muy buenas tardes, don Santiago. Muchas gracias por su participación y por ser parte una vez más de los webinars aquí en DataSur. Bueno, entiendo que ya estoy en el aire, ¿no es cierto? Exactamente. Buenas tardes, mi nombre es Santiago Mont, yo soy el Managing Partner de Mont Group y vamos a dar algunas explicaciones en torno a la audiencia de Estados Unidos o audiencia latinoamericana cuando estén pensando en hacer negocios con Chile. Esa es mi tarea hoy día. Algo pasa que no me cambia. Ahí cambió.
Bueno, me han agregado aquí algunas láminas sobre aspectos soft, ¿ah? Cómo funciona Chile, cómo debe ser el trato con las personas. Las voy a pasar rápido, pero esto está como referido a un cierto concepto que hay, por lo menos que los chilenos nos creemos que los chilenos somos los ingleses de Latinoamérica. Eso es lo que se dice, ¿ah? Bueno, eso tiene una raíz histórica, porque antes que se creara el Canal de Panamá, todo el movimiento de buques pasaba por el Estrecho de Magallanes y llegaba a Valparaíso, ¿ah? Y Valparaíso fue en el siglo XIX, y no estoy exagerando, el principal puerto del lado Pacífico de las Américas, tanto América del Norte como América del Sur. Y por supuesto que Valparaíso estaba lleno de ingleses, absolutamente lleno de ingleses, que se encargaban de hacer todo el abastecimiento de las naves, toda la logística del puerto. Y de ahí viene de que se creó una cierta cultura, una cierta tradición, siguiendo conceptos de la cultura de negocios de Inglaterra, o de Reino Unido. Bueno, ahí viene que los chilenos dicen que somos más puntuales que los de América Latina, que somos más directos para los negocios, que no es necesario tanta introducción, sino que podemos avanzar rápido en un lenguaje franco y directo. Algo pasa aquí que no. Ahí se puede. En cuanto a la formalidad, ¿no es cierto? En la formalidad, siempre, bueno, toda América Latina es igual, tiene que haber un intercambio de tarjetas y alguna conversación previa, liviana, antes de entrar directamente al negocio, ¿ah? En cuanto a la transparencia, nosotros en Chile creemos en la transparencia de que es conveniente estudiar a las personas con las cuales se va a hacer negocio antes de partir. En cuanto a los asuntos legales, hay que tener siempre en cuenta que Chile tenemos un Código Civil de 1854, en que está el concepto de que el contrato es una ley y no se puede mover. No hay posibilidad de dejar sin efecto un contrato, sino que la ley del contrato prima en Chile. Bien. Perdón, pero algo pasa aquí que no cambia. Ok. Ahora voy a entrar a temas más directos, ¿no es cierto? Si usted quiere hacer negocios en Chile, bueno, bien puede hacer los negocios sin instalarse en Chile, sino que directamente desde el país de su residencia, ya sea vendiendo servicios a Chile o directamente vendiendo mercaderías, ¿no es cierto? Si vende servicios a Chile, pues va a haber siempre un impuesto de retención en Chile, que puede ser, dependiendo de la situación, puede ser un impuesto de retención probablemente del 15%, como vamos a ver enseguida. Pero en cuanto a los tipos de sociedad que se puede usar en Chile cuando se establezcan, la recomendación es simple: váyanse de todas maneras por una sociedad por acciones, lo que se llama aquí una SPA. Bien, se recomienda, espérate, algo, no sé por qué está inestable esto, ¿no? Perdona, ¿no? Ya, sigamos. Se recomienda a los extranjeros constituir una sociedad por acciones en la modalidad sin directorio, de modo que funcionen con un solo accionista, que pueda ser la misma persona natural o jurídica del exterior. La formación de la sociedad es bastante simple, se hace una escritura, esta escritura se publica en el diario oficial y se inscribe en el registro de comercio, y en más o menos un mes ustedes tienen bien establecida la sociedad. En cuanto al capital social, el capital social, no hay un capital mínimo en Chile, sino que simplemente se puede poner un capital, normalmente se pone $1000, y con eso ustedes pueden hacer la sociedad. El accionista puede ser una compañía del exterior o puede ser una persona física del exterior. Y el representante legal sí tiene que ser una persona que tenga cédula de identidad y RUT de Chile.
Por eso, bueno, en el caso nuestro, en nuestro estudio, nosotros podemos darles un representante, podemos ofrecerles el servicio de darles un representante mientras le sacamos una visa de residente a la persona que viene y se va a hacer cargo de la compañía en Chile. El accionista extranjero, ¿no? Tiene que obtener primero un RUT de inversionista extranjero no residente, que es un trámite que se hace en el Servicio de Impuestos Internos y es un trámite bastante simple, es un RUT 48 millones, en que se le va a pedir aquí lo que indica, estatutos completos, en fin, ahí tienen ustedes indicado lo que tienen que tener para sacar este RUT de inversionista extranjero, y con este RUT de inversionista extranjero ya se constituye la sociedad, ahí se nombra a este representante que tiene que tener cédula en Chile, y con eso la sociedad puede partir y sacar cuenta corriente bancaria. En cuanto a lo laboral, hay en Chile diversas formas de contratación. Normalmente, un detalle quisiera, antes de pasar a lo laboral, a veces aquí en Chile se usa la figura de la sociedad de responsabilidad limitada. Yo siempre quiero advertir a los extranjeros que no se metan con una sociedad de responsabilidad limitada, porque tiene una ley muy antigua y la sociedad de responsabilidad limitada solo se puede modificar por la unanimidad de los socios. Entonces, sucede corrientemente que viene un socio del extranjero y conoce a un chileno o a un residente de acá que le da confianza y le dice, mira, yo te voy a dar un 5% en la sociedad a ti, nos quedamos 95 y 5, y así vamos a ir los dos de la mano luchando por tener éxito. Resulta que si después quiere modificar la sociedad y el señor que le ofreció el 5 no está de acuerdo con él, no puede modificar la sociedad. Por eso, tome siempre una sociedad por acciones en que la mayoría manda. ¿Ah? Para usted va a ser muy conveniente. Volvamos a lo laboral. Entonces, en lo laboral están los contratos de plazo fijo, por obra determinada o indefinido, distintos tipos de contrataciones. Esto tiene importancia por las indemnizaciones que pueda haber o las causales que pueda haber para poner término al contrato. Si yo tengo un contrato a plazo fijo, llega el día en que vence el contrato, pues el contrato terminó. No hay que hacer una notificación de despido, nada de eso. Y tampoco hay indemnizaciones de ningún tipo. Por cierto, claro, habrá que pagar las vacaciones proporcionales. Lo mismo si es por obra determinada, que esto se usa mucho en la construcción, ¿no es cierto? Vamos a construir un edificio, vamos a abrir una mina, entonces se contrata al trabajador por la faena determinada. También termina la faena, el trabajador no es necesario despedirlo, se termina el contrato de trabajo. Y otro es el contrato indefinido, en que sí a la persona hay que notificarle la cesación del contrato de trabajo con 30 días de anticipación, y hay que tener una causal, para poder término al contrato. Una causal son las necesidades de funcionamiento de la empresa, pero tiene una indemnización que está indicada ahí en el punto 6, ¿no es cierto? La ley establece tope a las indemnizaciones por término de contrato, tiene un tope de 11 meses y el tope a su vez, que es un mes por año, pero no puede ser más de 90 UF. ¿No? 90 UF en dólares, se los digo al tiro, son $4.000. En cuanto a los títulos, y nos vamos ahora a las visas, ¿no es cierto? Hay una ley nueva de visas en Chile, que no tiene más de un año. Están los permisos de trabajo con permanencia transitoria. Estos son fundamentalmente para personas que vienen del extranjero como integrantes y personal de espectáculos públicos, deportistas, conferencistas, asesores y expertos técnicos. La autorización para realizar las actividades remuneradas está afecto al pago de derecho, y es por 90 días y se puede prorrogar por otros 90 días. Ya se pegó esto de nuevo. Después tenemos visas de residencia temporaria. La visa de residencia temporaria es un permiso que se otorga a aquellos extranjeros que acrediten tener vínculos de familia o intereses en el país. Esta visa permite estar en Chile hasta 2 años.
salvo para una subcategoría especial que hay de trabajadores de temporada, ¿ya? Que esto puede tener una vigencia de 5 años, pero tienen una estacionalidad para entrar. Esto es característico en la industria frutera, la industria de frutera de exportación, él usa mucho este tipo de trabajadores. Luego hay otros permisos, como está aquí, de reunificación familiar, de extranjeros que desarrollan actividades lícitas remuneradas, bajo vínculo de subordinación y dependencia, otros que vienen a estudiar o trabajadores de temporada. Y ahí pueden ver ustedes, esto se les va a repartir a ustedes esto, de manera que pueden tener una visión de todas las visas que se dan. En cuanto a lo tributario, muy simple, hay dos regímenes, ¿no es cierto? El régimen PYME y el régimen general. El régimen PYME es para empresas que venden hasta 75.000 unidades de fomento. Eso es algo así como $3.300.000. Si usted vende, esto es venta, hasta $3.300.000, entonces le conviene muchísimo optar por PYME, porque tiene una tasa de impuesto más baja, que a partir del año 23 es 25%, en los años 20, 21, 22 fue 10%, y además aprovecha 100% el crédito de la primera categoría, lo cual es muy interesante. Y si está en el régimen general, aprovecha solo el 65%. Esto ya lo vimos, tributario, y se me está acabando el tiempo. Todo esto tributario va a quedar ahí a la disposición de ustedes, ¿no es cierto? Muy bien. Y en cuanto a ambiental, que es lo último que voy a mencionarle, bueno, en Chile tenemos una legislación ambiental bastante completa, en que se dispone que los proyectos o actividades en la ley señalada y especificado en su reglamento solo pueden ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental. Tenemos como en todos los países es igual, tenemos declaración de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental, y si uno puede pedir a la autoridad que le indique cuáles son los requisitos a través de una pertinencia. Eso es todo lo que me corresponde en los 12 minutos que tenía. Muchas gracias. Muchas gracias, don Santiago, por toda esta presentación. Como bien dice don Santiago, les vamos a mandar a toda la audiencia la presentación, quien la pide, obviamente, y vamos también a compartir este webinar en todos nuestros canales de YouTube para que puedan, obviamente, volver a verlo las veces necesarias. Gracias por su participación, don Santiago. Vamos a pasar ahora directamente a Brasil con Jonathan Bass. Aquí les dejo a Jonathan, abogado experto también en materias directamente de todo lo que es empresarial, del derecho inmobiliario, derecho civil y tributario, como les comenté. Así que, Jonathan, aquí tienes toda la audiencia para ti. Gracias, Stefan. Buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Vamos a hablar un poquito acerca de Brasil, este gigante de Sudamérica. Vamos a hablar muy rápido, tenemos 12 minutos. Vamos nomás. Bueno, hablando acerca de la cultura, podemos decir que los consumidores brasileños prefieren comprar productos y servicios en Brasil en vez de importar de empresas extranjeras. Además, con una empresa establecida en Brasil, en algunos casos es posible reducir la carga tributaria de 39%, siendo posible recuperar parte de eso. O sea, conviene mucho más empezar un negocio en Brasil, empezar una empresa en Brasil, de que simplemente hacer importaciones de productos o servicios. En términos de los principales centros de negocios están en el sudeste del país, la región más rica y donde están los principales centros del país. Las ciudades más grandes como São Paulo, Rio de Janeiro y Belo Horizonte están todas ahí. En términos de contabilidad, podemos decir que las normas internacionales de contabilidad, las IRFS, para aplicación en Brasil fueron interpretadas, convertidas y armonizadas a través de un comité de pronunciamientos contables, donde fueron estandarizadas y difundidas en la forma de Brazilian Accounting Standards. La ampliación se divide en microentidades, pequeñas empresas y grandes empresas.
Hay algunos requisitos para iniciar un negocio en Brasil. Para se abrir una empresa en Brasil, partimos por la fase preliminar, que es contratar los representantes, contador, definir el domicilio y la línea de negocio, juntar los documentos, hacer los registros en las juntas comerciales y estaríamos listos. Se saca un promedio de 30 días para hacer eso. Brasil permite que cualquier empresa brasileña, excepto para algunas actividades muy específicas, sea propiedad total de un socio extranjero. Sin embargo, es necesario que cada socio extranjero otorgue un poder a un representante legal en Brasil. O sea, no se puede ser dueño directamente de un socio extranjero. Hay que tener un apoderado para eso. El representante legal debe ser una persona natural brasileña o extranjera, residente en Brasil, y si la persona es extranjera, debe tener visa permanente. Hablando un poquito de licencias ambientales, va a depender del tipo de negocio. Dependiendo del tipo, es necesario emitir una licencia ambiental que es regulamentada por el municipio o por el Estado. Lo mismo que Chile, en Brasil no existe un requisito de capital social mínimo. Esa es una elección de la empresa y depende de cuánto quiere invertir en el país para iniciar el negocio. El pago se puede hacer en cuotas. Acerca de la cuenta bancaria, abrir una cuenta corriente en Brasil toma un promedio de 30 días, depende del banco elegido. Y es importante decir que en Brasil no existe cuenta en dólares. O sea, los montos se envían a la cuenta bancaria, el banco hace la conversión y los montos se quedan siempre disponibles en la moneda local, que son los reales. No, vuelve uno. Adelante. No. Eso. Eso ahí. Hablando de los aspectos tributarios, podemos decir que en Brasil tenemos actualmente 92 tributos vigentes, incluidos impuestos, contribuciones y tasas. Además del tipo, en Brasil los tributos están divididos en los federales, los estatales y los municipales. Los principales son el IRPJ, impuesto a la renta persona jurídica, persona física, claro, y las contribuciones, CSLL, contribución social sobre el lucro líquido, el PIS/COFINS, esos son los federales. El ICMS, que es Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios, que es estadual, y el ISS, que es Impuesto sobre Servicio, que es municipal. En Brasil hay dos regímenes para los impuestos de la renta y las contribuciones sociales. Los regímenes son la renta real y renta presunta. La empresa debe optar por el régimen de renta real o renta presunta. Esa opción debe ser hecha el inicio de año calendario y solo puede ser modificada en el año calendario siguiente. Ese tributo va a ser pago trimestralmente. En la renta real, el IRPJ y la CSLL son calculados con base en un valor obtenido en el resultado del ejercicio con variación de adiciones y deducciones permitidas por la ley. En la renta presunta, se realiza directamente sobre los ingresos brutos de la empresa, de los cuales se extrae el margen de utilidad presunta. Ahí se explica mejor un ejemplo de carga tributaria, por ejemplo, en una empresa de servicios de informática y tecnología. Los tributos a la facturación sería PIS 0,65%, con COFINS 3,3%, más ISS 2,9%. El total sobre la facturación sería 6,55%. Y los tributos a la renta, en este caso renta real, el IRPJ 15%, siempre más 10%, porque si siempre hay un adicional de 10% si la empresa tiene una renta adicional a 20.000 reales, que casi siempre hay. Entonces, el total renta con la CSLL va a ser de 34%. Es importante decir que en la renta real, si la empresa no calcula ganancias, en el periodo no paga IRPJ ni CSLL. En la renta presunta, los tributos a la facturación van a ser los mismos y los tributos a la renta, el IRPJ, 15% calculado sobre la margen presunta del 32%, más los 10 adicionales. CSLL, el 9%,
más la margen, el total de la renta 24%, sobre la margen per junta de 32%. Nota, eso es la clave aquí. Se debe estudiar si la empresa tendrá una utilidad mayor a margen presumida de 32%. En general, si es superior a 32%, vale la renta presunta. Y si es inferior a 32%, vale la renta real. Eso va a valer para todos los ejemplos y todas las formas. Ahí están con números. Eso va a quedar a disposición de ustedes para que vean después y hagan sus cálculos y hagan sus propias conclusiones. Ahí hay otro ejemplo con empresas de comercio y de mercaderías en general. Eso es para decir que dependiendo del ramo de negocio de la empresa, se cambian las alícuotas, se cambian los impuestos. Pero la máxima es siempre decir que si la utilidad, de manera general, si la utilidad es superior a 32%, vale la renta presunta. Y si es inferior a 32%, vale la renta real. Ahí la misma cosa con los números para que hagan sus cálculos. Se quedará a disposición. Por último, vamos a hablar de visas, además de la visa permanente, y que no es difícil sacar, solo depende básicamente de tener hora con la Policía Federal y hacer la entrevista, presentar los documentos, estaría bien. Además de la visa permanente, el beneficio prevé la visa de visita, que está destinada a una estadía corta de hasta 90 días, sin intención de establecer residencia o emigrar. Es automático. La visa temporal de residencia temporal está destinada a una estadía de largo plazo por más de 90 días con la intención de establecer residencia por un periodo de tiempo determinado. Dependiendo del tipo de visa temporal, el migrante suele estar autorizado a residir en Brasil por el periodo de 1 a 2 años. Y la visa de inversionista, que para el extranjero que prueba inversión de capital en el país. Esta inversión se puede realizar en una empresa o en bienes inmuebles. Así, con la realización de la inversión, el extranjero también podrá recibir un permiso de residencia en Brasil. Ahí llegamos al final de la presentación. Paso la palabra nuevamente a Estefan. Muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias, Jonatas, por tu tremenda presentación. Vamos a dar el pase a María José. Avisarle también a la audiencia que por favor se quedan hasta el final porque va a venir una ronda de preguntas de todo tipo de temas, ya sea en materia tributaria, civil, verdad, comercial, para internacionalizar su empresa, en lo que sea, de acuerdo a su empresa, para que se queden hasta el final y podamos preguntarle aquí a los expertos. Así que les dejo aquí a María José Beltrán, como les mencioné anteriormente. Ella es abogada colombiana, titulada de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho de la Competencia, con 6 años de experiencia en Derecho Corporativo, Empresarial y Compliance. María José, todo tuyo aquí, la presentación y la audiencia. Muchas gracias, Estefan. Bueno, para darles un poquito de contexto sobre Colombia, Colombia es un país que tiene aproximadamente 51 millones de habitantes hasta el momento. Por su geografía y por su ubicación, tenemos una ventaja competitiva frente a muchos otros países de Latinoamérica, y es que tenemos salida tanto al Pacífico como al Atlántico, al Mar Caribe. Entonces, esta diversidad y esta posibilidad de tener acceso a los dos mares, pues permite que Colombia tenga 10 puertos hasta la fecha, de los cuales son 2 principales, el de Cartagena en el Caribe y el de Buenaventura en el Pacífico, recibiendo muchísima cantidad no solamente de containers, sino también de una infraestructura muy grande a nivel portuario. Para hablarles un poco de la cultura en Colombia, Colombia tiene 4 ciudades principales, las cuales están divididas dependiendo pues de la región en la que uno quiera llegar e impactar. Bogotá siendo la ciudad capital, ciudad más importante de Colombia, la más grande, ubicada en el centro del país. Tenemos Medellín como segunda ciudad más importante, que está ubicada en Antioquia, que también tiene una ventaja, que es que tiene acceso al Pacífico y al Caribe en una distancia muchísimo menor que Bogotá. Estaría
Cali en el Pacífico y estaría Barranquilla en el Caribe. Entonces, estos puntos son las ciudades más importantes donde se ejecutan los negocios en Colombia. Y dependiendo también de la ubicación, si es en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, el trato es diferente con los colombianos. Los colombianos somos muy cordiales, muy serviciales, nos gusta mucho el contacto, nos gusta tener la posibilidad de hacer negocios con los extranjeros, pero tenemos un defecto grandísimo y es que decir no se nos complica muchísimo. Entonces, al no saber decir no, podemos que se tengan reuniones de negocio de 2 o 3 horas con un cliente y al final el cliente salga, el inversionista salga súper emocionado por que consiguió el negocio, pero al final del cuento el colombiano le va a decir, al final, después de varias reuniones, va a decir no y va a elegir otra opción. Entonces, eso es para tener en cuenta que la cordialidad del colombiano es bastante grande, pero al momento de finalizar un negocio y concretar un negocio, el negocio se ejecuta en su totalidad. Y importante, que me pareció súper interesante lo que dijo don Santiago al principio, el Código Civil colombiano fue escrito por el mismo abogado legislador de Chile. Y entonces las mismas normas, las mismas disposiciones o muy similares se encuentran acá a nivel civil y comercial. Por lo tanto, cuando se suscribe un contrato, se suscribe una ley para las partes. El contrato es ley para las partes como premisa del derecho civil y comercial en Colombia. Entonces eso es súper importante, teniendo en cuenta que nos gusta negociar, nos gusta entrar en contacto con las demás personas, pero también al momento de suscribir un contrato somos bastante cumplidos con eso. Siguiente, Marta, por favor. Entonces, ¿cómo se puede llegar a hacer negocios en Colombia? Se puede hacer negocios de dos formas. El inversionista puede hacerlo sin presencia en Colombia de manera temporal o puede hacerlo de manera permanente. Cuando se hace de manera temporal, puede hacer la ejecución con el envío de personal a la ejecución de una tarea específica en Colombia, o puede hacerlo sin envío de personal, como se hace a través de la prestación de servicios, y mucho más ahorita con todo el tema de tecnología. Sin embargo, cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales percibe que una empresa del extranjero está prestando servicios en Colombia por un periodo superior a los 180 días, continuos o discontinuos dentro de un periodo fiscal que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y si en ese tiempo una empresa extranjera está prestando servicios en Colombia, inmediatamente se declara como un establecimiento permanente y les empiezan a aplicar ciertas normativas tributarias. Por lo anterior, lo que nosotros siempre vamos a recomendar es que se establezcan en Colombia. Al momento de establecerse, se puede hacer de 3 formas. Se puede hacer a través de una sociedad, una sucursal de sociedad extranjera, lo cual se les voy a explicar un poco más adelante. Las alianzas corporativas, que pueden ser uniones temporales, consorcios para presentarse en las diferentes licitaciones que presenta el Estado. Entonces tenemos varios tipos societarios. Ya cuando estamos hablando de una sociedad, estamos hablando de una persona jurídica diferente a su casa matriz, a diferencia de lo que pasa con una sucursal de sociedad extranjera, que es como un brazo de la empresa. Entonces, ¿qué tipos societarios acá hay? Hay sociedades por acciones y sociedades de personas. Nosotros vamos a concentrarnos en las de acciones, que son la limitada, la sociedad anónima y la SAS. La sociedad por acciones simplificadas, que es muy similar a la SPA de Chile. Es un tipo societario bastante fácil de constituir. Toma aproximadamente 2 semanas desde el momento que nosotros recibimos los papeles necesarios, como el poder, nos aprueban los estatutos, el objeto social, el capital, y de esta forma es mucho más sencillo constituir la sociedad. Por ejemplo, la limitada y la sociedad anónima tienen unos requisitos establecidos en la norma que sí es más complejo de manejar. Al igual que en Brasil, las normas internacionales de información financiera fueron adaptadas a Colombia, entonces aquí se aplican las mismas, ¿no? Las normas contables. Ahora bien, sobre los aspectos tributarios. En Colombia podemos dividir los impuestos en dos grandes categorías, los impuestos nacionales y los impuestos territoriales. Los impuestos nacionales
están supervisados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y estos son los que todas las empresas, independientemente de dónde ejecuten los negocios, van a presentar al Estado, a la nación. Entonces tenemos como regla general, los más importantes para que podamos desarrollar esto en tiempo, son los impuestos directos y los indirectos. Tenemos como impuestos directos el impuesto a la renta y complementarios, renta percibido como el 35%, la ganancia ocasional, después de la reforma tributaria que acaba de ser aprobada, quedó en el 15%, el impuesto del patrimonio, solamente aplicable a personas naturales, va del 0.5 al 1.5 progresivo, dependiendo pues del hecho generado. Y los impuestos indirectos de carácter nacional, como lo son el impuesto a las ventas, el IVA, que tiene un rate del 19%, el impuesto del consumo del 8% y el impuesto al gravamen financiero, al movimiento financiero, que es del 4 por mil, el cual se aplica para todas las cuentas bancarias que se tengan en Colombia. Ahora, ya les expliqué que existen los impuestos nacionales que aplican para cualquier lugar del territorio nacional y están los impuestos territoriales. Estos solamente se aplican para las zonas donde la empresa realiza su labor. Por ejemplo, si la empresa está constituida en Bogotá y presta sus labores en Bogotá, se aplican las tarifas y las diferentes disposiciones de la Secretaría Distrital de Hacienda. Eso es directamente de la Alcaldía Local de Bogotá. Si, por ejemplo, la empresa va a prestar servicios en Medellín o en Pereira, que son también grandes ciudades para hacer negocios, se tienen que hacer la inscripción en el registro de información tributaria de la ciudad, como lo es la Secretaría de Hacienda de Medellín o de cualquier otra ciudad. Entonces, para Bogotá tenemos solamente impuestos directos, como lo son el impuesto de industria y comercio y el de tableros. El impuesto de industria y comercio tiene una tarifa que va del 6.9 al 11.4, dependiendo de la actividad. Será diferente cuando hacemos una actividad de industria, si hacemos una actividad de comercio o si prestamos servicios. Esta tarifa dependerá pues el porcentaje a pagar. Y la de tableros, que es todos los anuncios que yo puedo presentar, depende también de los ingresos de la empresa por el impuesto de industria y comercio. En Colombia, para hablarles un poco del régimen cambiario, en Colombia primero no hay cuentas en dólares, al igual que en Brasil. Todas las operaciones que se realicen con moneda extranjera van a estar disponibles en pesos colombianos. El banco que haga la conversión será aquel que pues cambie la moneda directamente a la moneda local, a pesos colombianos. El régimen cambiario es un régimen cambiario libre, pero se establecen ciertas operaciones necesarias que tienen obligatoria canalización. ¿Esto qué quiere decir? Que el intermediario del mercado cambiario recibe la solicitud, bien sea un endeudamiento, una exportación, y inmediatamente la reporta al Banco de la República como autoridad nacional el Banco Central de Colombia. Entonces, ¿cuáles son estas operaciones? Inversión extranjera directa, como pueden ser pagos a capital, las exportaciones, las importaciones y el endeudamiento que se puede realizar bien sea con un banco en el extranjero o se puede hacer directamente con vinculados económicos, como puede ser mi casa matriz. Entonces, ahora, para contarles un poco de los aspectos laborales. En Colombia existen varios tipos de contratos laborales, pero se los centralizamos en tres, que está el contrato a término fijo, el contrato a término indefinido y el contrato por obra labor, que ese me parece que don Santiago lo explicó súper bien y está súper acomodado a la legislación colombiana. El contrato a término fijo tiene una renovación automática por el mismo término por el cual fue establecido. Entonces, si yo contrato a una persona por 3 meses, si antes del vencimiento de esos 3 meses yo no le notifico que el contrato no se va a prorrogar automáticamente por el mismo término. Si se completan 3 prórrogas del mismo término, el contrato se va a prorrogar la siguiente vez, pero por un término como 1 año. Esto tiene unas implicaciones a nivel
económico al momento de hacer la liquidación del contrato. Está, por su parte, el contrato a término indefinido, que no tiene un término y tiene unas ventajas, toda vez que las liquidaciones van a ser un poco menos gravosas para el empleador. Salario, tenemos dos tipos de salario, salario ordinario o el salario integral. Salario mínimo en Colombia en este momento está en $243, 1.160.000 pesos colombianos, y al cual se le tiene que agregar el auxilio de transporte, que está en $29.5, 140.606 pesos. Eso es lo mínimo que se le puede pagar a una persona en Colombia. Uno puede pactar salarios mucho mayores. Después de los 2 salarios mínimos se pueden dejar de pagar el auxilio de transporte y otras cargas económicas. El salario integral, que es cuando se cumplen los 10 salarios mínimos, los 13 salarios mínimos, y ya les explico un poco por qué, es un equivalente de $3.161 a la fecha. Estos son los costos empresa, como ya lo han dicho mis compañeros, estos ustedes lo van a tener y pueden hacer más o menos los cálculos. Esto es lo que puede llegar a costar, o estas son las cargas económicas que al momento de calcular un salario a una persona cuando van a hacer contratación en Colombia deben tener en cuenta. La dotación solamente se otorga para personas que devenguen menos de 2 salarios, dos o menos salarios mínimos. En visas tenemos 3 tipos de visas: la visitante tipo B, que es para desarrollar negocios, eventos. Esta es una visa que es de manera temporal, es la que uno normalmente utiliza para ir de vacaciones. Entonces, si uno viene a hacer un negocio puntual, puede hacerlo. Ya cuando estamos llegando a una visa tipo M para los miembros de Mercosur, socios o inversionistas, este es un tiempo mayor y es ya para ejercer trabajos acá en Colombia. Y ya la tipo R es para acumular tiempo para poder ser residente. Supremamente importante con el tema visas es que tienen que tener un factor de respaldo económico. Y las licencias ambientales, aquí las licencias ambientales las otorga el ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y se hace un proceso de evaluación del proyecto. Se evalúa con las corporaciones autónomas regionales, quienes estudian el proceso. Si tienen indígenas dentro de las zonas, pues se hace una revisión de cómo sería el impacto ambiental dentro de las regiones, la viabilidad, la cual es un proceso no muy largo, pero sí toma su tiempo y tiene que una preparación bastante grande para que el ANLA otorgue la licencia ambiental y se pueda empezar a desarrollar este tipo de proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, por toda esa tremenda explicación de todas las leyes en el mercado de Colombia. Gracias, María José. Recordarles que por favor se queden hasta el final. Nos quedan unos 15 minutos aproximadamente para hacer la ronda de preguntas, ¿verdad? De todo tipo de temas posteriores. Vamos a dejar aquí en esta oportunidad a Iván Alanilla, abogado directamente en México. Iván, recordarles que es egresado a la Universidad de Desarrollo Empresarial y Pedagógico con 20 años de experiencia en Derecho Corporativo, Comercial y Notarial. Iván, todo tuyo. Estefan, muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por la invitación y por la presentación en la antesala. Bueno, yo orgullosamente voy a presentar algunas generalidades respecto de mi país, algunos aspectos legales y algunos tips comerciales para poder hacer negocios en México directamente con mexicanos. Un poco de introducción. Bueno, el nombre oficial nuestro es Estados Unidos Mexicanos. La población actualmente borda o rodea los 126 millones de personas. Estamos conformados como una república federal. Estamos constituidos en 32 entidades, de las cuales 31 son estados y uno es el famoso Distrito Federal, hoy día llamado Ciudad de México, donde residen los poderes de la Unión, es decir, a donde está la cabeza de la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, donde están las cámaras de diputados y senadores, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, este es el Distrito Federal, es nuestro centro principal, digamos, político. Bueno, México es, yo creo que de los países de habla hispana de Latinoamérica, el país más grande en cuanto a explosión demográfica, obviamente comparado, guardando la proporción con Brasil,
que ambas somos, creo yo, las economías más grandes de la región. Somos países, no sé si directamente competidores, pero sí somos países de autoconsumo, es decir, lo que, por ejemplo, en México se produce, en México se consume, y de ahí nosotros salimos al exterior. Es por eso que ustedes sabrán que grandes firmas automotoras y de tecnología están básicamente situadas en México. Ustedes compran un vehículo, no va a ser una marca, pero una marca estadounidense, una marca japonesa, ustedes miran dónde está armado o ensamblado, ¿es Brasil o es México? Entonces, son grandes países, México particularmente es un gran país para poder hacer negocio y también para poder encontrar manufactura a un precio o a valores competitivos o muy de bajo costo, muy convenientes. Bueno, ustedes sabrán que México tiene una población en gran parte o gran porcentaje indígena, aproximadamente 23 millones de personas que se reconocen o se autodenominan como población indígena, y existen 68 lenguas indígenas en mi país. Avanza, Marta, por favor. En cuanto a cultura, quizá venga muy de cerca la recomendación, pero yo debo decir que los mexicanos nos consideramos, o la impresión que tengo en cuanto al feedback, la retroalimentación con empresarios de otros países, de otras latitudes, nos consideran amables, personas confiadas, vale decir y sostengo con mucha firmeza que somos honestos. Valoramos mucho a las contrapartes del exterior cuando nos tratan con la misma cortesía, educación o prestancia con la que nosotros lo recibimos en el país. Pasa de un tanto, no como choque cultural, pero es un tanto distinto, digamos, como don Santiago mencionaba al principio, de que el chileno, más allá de ser frío, es estructurado y llega con la agenda. El mexicano regularmente o suele cerrar los negocios en la mesa, es decir, en una comida, en una famosa carne asada de un fin de semana con la contraparte, y entonces regularmente el mexicano así cierra los negocios, mirando a la persona. Entonces, en ese sentido, yo le recomiendo tener un poco de paciencia al momento de cerrar negocios o de hacer intercambio comercial con mexicanos. Y también, bueno, los términos que usamos o que tenemos muy acuñados, como el ahorita o espérame tantito, no necesariamente significan celeridad o eficiencia. O sea, nos podemos demorar un poco más de lo normal en cuanto a la resolución de las dudas o cuestionamientos que nos plantean. Ahora bien, si ustedes ya han tenido alguna experiencia comercializando con mexicanos, bueno, yo les debo decir que hay algunas formas de realizar comercio, como es, por ejemplo, como mencionaba María José hace un momento, cuando uno presta servicios en la red, cuando el servicio es el que cruza la frontera y no la persona, cuando finalmente el mexicano se traslada a otro país a recibir los servicios propiamente. Estamos hablando de algún servicio bancario, prestaciones médicas, clínicas, alguna especialidad de la medicina que no se preste en México o que no esté tan desarrollado en México. Entonces el mexicano sale a un país extranjero a que le presten el servicio. Otro tema, y donde voy a profundizar un poco más, es cuando finalmente ustedes deciden instalarse en México, y enseguida les voy a explicar algunos muy breves tips de cómo instalarse en México, ya sea directamente a través de una sucursal, es decir, ustedes mismos con personalidad jurídica reconocida en México, o a través de una filial, es decir, una sociedad mexicana, nacionalidad 100% mexicana, pero con capital extranjero. Y el último tipo de servicio, que es cuando, ¿pueden regresar un poco, por favor? Cuando finalmente ustedes envían o cuando mandan a un expatriado a México. Entonces, también algunas consideraciones que deben tener es, como reitero, indicaba María José, cuando ustedes prestan servicios por un periodo de un año, 365 días, por lapsos de 183 continuos o discontinuos, hay que tener mucho cuidado porque en México también, y conforme a los convenios para evitar la doble imposición, también puede configurar un establecimiento permanente de su operación en el país. Y esto que los obliga o implica que ustedes tengan que tributar como si fuera una persona jurídica mexicana. Entonces hay que tener mucho ojo con ello. Incluso si no prestan servicios directamente, pero sí realizan contratos o actividades
de cierre de negocio propiamente, a través de un residente en México que trabaje de manera exclusiva para ustedes, también se estaría configurando un establecimiento permanente. Por tanto, hay que ser muy cuidadoso en cuanto al ámbito espacial y temporal de la territorialidad o del servicio que se presta en México, para no caer en estas, digamos, en estas contingencias que se pueden generar. Avanza, por favor, Marta. Ahora, ¿cuáles son los tipos sociales más comunes en México? Ahí les acabo de listar 7, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles nuestra, que son las famosas nombre colectivo, comandita simple, sociedades limitadas, la famosa sociedad anónima o la SADCB, si ustedes ya tienen intercambio comercial con México, las comanditas por acciones, la sociedad cooperativa, y también tenemos una sociedad por acciones simplificada, que es muy similar a la SPA chilena, muy similar entiendo que es la SAS colombiana. La única diferencia es que esta sociedad por acción simplificada está diseñada únicamente para personas naturales que tengan residencia en México. Es decir, una compañía del exterior no puede constituir una SAS mexicana. Adelante, por favor, mi querida Marta. Bueno, para poder constituirse hay que primero hay que mirar que hay algunas actividades que están destinadas propias al Estado mexicano, ni siquiera a personas mexicanas, naturales o jurídicas, con domicilio en el país, sino que simplemente al Estado mexicano. Estamos hablando de la exploración, explotación y extracción de petróleo, la generación de energía eléctrica, puertos, aeropuertos, helipuertos, todo lo que tenga que ver con los servicios de comunicaciones y transportes que están destinados, digamos, al Estado mexicano, y hay algunas actividades que están reservadas solamente a mexicanos, como actividades propias de transporte de personas o de carga, ¿ya? Habiendo tenido claro cuáles son las restricciones que la ley de inversión extranjera, que es la ley de la materia en cuanto a inversión extranjera, determina, entonces ya podemos nosotros aventurarnos a instalarnos en México. Entonces, México tiene un sistema de reserva de nombre que no tiene relación directa con la marca, pero sí con el nombre de la compañía con la cual vamos a operar en el país. Yo sé que en Chile, cuando ustedes constituyen una sociedad, da lo mismo que haya sociedades del mismo nombre, lo que las distingue a una de otra es el RUT, aunque pueden tener también un tema de marca registrada previamente. En cambio, en México, la Secretaría de Economía tiene efectivamente un control efectivo del uso y otorgamiento de la razón social de las compañías que se constituyen en México. Una vez que tenemos la aprobación del nombre de la Secretaría de Economía, acudimos con un fedatario público, que puede ser un notario público o un corredor público. La diferencia entre ambos fedatarios es que el corredor público únicamente otorga actos de comercio y ante el notario no solamente actos de comercio, sino actos civiles, ¿ya? Posteriormente, tenemos que inscribir a la sociedad ante nuestra autoridad tributaria, que es el Servicio de Administración Tributaria o SAT, para obtener nuestro RFC, Registro Federal de Contribuyentes. Una vez que la sociedad ya tiene su RFC, ya podemos proceder entonces a inscribirla en el registro de comercio correspondiente del domicilio jurisdiccional de la sociedad, no el domicilio de calle, número de avenida, sino el domicilio donde va a tener, digamos, un ámbito territorial de creación, y posteriormente vamos a inscribir la sociedad en registro nacional de inversiones extranjeras. Esto es posterior a que la sociedad se constituye. Entonces, una vez que estamos inscritos en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, tenemos las obligaciones de presentar informes estadísticos trimestrales e informes económicos anuales. Desde el punto de vista tributario, para que ustedes, reiterando mi mención de cómo estamos conformados, desde el punto de vista de la división sociopolítica, mejor dicho, en cuanto a los estados, tenemos 3 niveles de impuestos: los impuestos federales, los impuestos estatales y los municipales. Los impuestos federales por excelencia que ustedes deben conocer son el impuesto sobre la renta, que tiene una tasa corporativa, tasa de sociedades del 30%, y la tasa de personas que llega hasta el 35% conforme a una tabla de ingreso. Entonces, nuestra ley del impuesto a la renta y el Código Fiscal de la Federación nuestro tienen estas tablas a donde se determina, digamos, el ingreso para personas naturales, cuál es la tasa de impuesto que tienen que pagar. El impuesto al valor agregado, el IVA, que tiene una tasa del 6%, en México todo está grabado con IVA, excepto alimentos, medicinas y libros. No así el servicio de restaurante. Si usted va a un restaurante, obviamente que les van a cobrar con IVA, pero digamos la compra a granel de alimentos no está grabada con IVA. Y hay un impuesto federal especial que grava, digamos, la enajenación o actos de comercio derivados de la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, cerveza, tabacos, que son impuestos altísimos, que es lo que, más allá de inhibir,
trata de fomentar el no consumo, digamos, de este tipo de artículos. En cuanto al régimen cambiario, México, de acuerdo a la política del Banco de México, que es nuestra autoridad que fija el tema cambiario y las políticas monetarias del país, bueno, es un sistema flexible flotante que se determina libremente mediante la oferta o la demanda. Obviamente, cuando hay alguna fluctuación que perjudica, digamos, a la economía nacional, llega el Banco de México para tratar de hacer una intervención a mantener, digamos, el tipo de cambio y estas fluctuaciones. Para los accesos a cuenta corriente es muy sencillo. En México, bueno, México es un país que está obviamente dolarizado, y los productos de crédito asociados a las cuentas corrientes también puede ser peso mexicano, dólar, incluso hasta euro, pero dependiendo del movimiento financiero de la compañía. Adelante, Marta, por favor. Aspecto laboral. Acá debo, más que detenerme, debo hacer hincapié en que la ley mexicana, la norma mexicana es especialmente proteccionista de lo que la misma norma considera la parte débil o la parte más vulnerable de la relación laboral, que en este caso son los trabajadores. Por tanto, ha determinado expresamente que el trabajo no es un acto de comercio. Los derechos que consagra la ley del trabajo en México son irrenunciables, es decir, un trabajador no puede renunciar a una remuneración justa, a periodos de descanso, a un aguinaldo, todas las prestaciones mínimas de ley, a trato justo por parte del empleador. También la ley nos determina cuáles son los tipos de contrato que existen en México para los trabajadores, la jornada de trabajo también. Adelante, Marta, por favor. En México existe una verdadera participación de los trabajadores en las utilidades, porque considera la norma que los trabajadores efectivamente participan de la generación de la riqueza o de los recursos de las compañías en el país, y anualmente se determina un porcentaje que históricamente ha sido del 10%, digamos, de las utilidades brutas, que es repartida y repartible entre los trabajadores conforme a algunas reglas. No voy a entrar a explicarles porque son muy sofisticadas, pero que tienen que ver con tiempo de antigüedad y nivel de ingreso. Se exceptúan de estas utilidades aquellos trabajadores que son de confianza, es decir, los que tienen cargos gerenciales de dirección o administración, por varias razones, porque se entiende o se subentiende de que tienen un mejor ingreso que los trabajadores, digamos, que están en una nómina normal. Como decía, los trabajadores tienen un derecho a un aguinaldo que se paga antes del mes de diciembre, equivalente a lo menos, conforme a la norma, a 15 días de salario. El régimen de subcontratación recién el año antepasado se prohibió porque se presumía de que no existía, digamos, una continuidad o una estabilidad laboral y permanencia de los trabajadores, no se generaba una antigüedad. Entonces, estos servicios de subcontratación es solamente para unas obras muy especializadas, pero sobre todo obras industriales, ¿ya? En México, bueno, también existe la libertad de poder asociarse en sindicatos. Por favor, mi querida Marta. Y bueno, además de que la norma laboral mexicana es proteccionista del trabajador, es todavía más proteccionista del trabajador mexicano. ¿Por qué? Porque la ley nuestra expresamente establece de que debe haber un universo de por lo menos, en proporción al 90% de trabajadores mexicanos contra el 10% extranjeros. No aplicable, o la excepción a esta norma, es para los cargos de dirección, administración o gerentes. Puede haber una parte de la ciencia, arte o técnica sobre la cual los trabajadores mexicanos no estén debidamente capacitados. Por tanto, en ese sentido se puede, digamos, no violentar, pero se puede rebasar este porcentaje de 90-10, pero siempre con la obligación de que el empleador, o que la norma lo llama como patrón, un tanto feudal el término, se obliga a capacitar a mexicanos para volver nuevamente a esta proporción. Adelante, mi querida Marta. Bueno, estos son las prestaciones mínimas de cómo se integra el salario en México, que son muy similares a los de América Latina, o con los que yo me he encontrado, digamos, con otros colegas, otros compañeros de la oficina, que son riesgos de trabajo, en este caso en México, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro por cesantía en edad avanzada, vejez, guarderías, Infonavit, que es el Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, que es un pequeño porcentaje que se pone para que los trabajadores opten a viviendas de interés social, y también se grava un impuesto sobre nómina, que este es un impuesto, no es federal, es un impuesto local, por cada uno de los estados de la República Mexicana. Por favor, de vuelta un poco. Claro. Y bueno,
Terminando con el tema de los trabajadores, digamos, del impuesto sobre nómina, hay ciudades en los que el impuesto es más alto, Ciudad de México, por ejemplo, del 3%, y el 1,8% en Baja California. Del tipo de visa que existe en México, bueno, son muy similares a los de la región. Obviamente visa de turismo, tránsito, viaje de negocios, corresponsal de un medio de comunicación, que son visas temporales o autorizaciones para ingresar, no por periodos prolongados, solamente hasta 6 meses máximo. Por ejemplo, yo puedo viajar a México, ustedes, mejor dicho, pueden viajar a México como extranjeros a realizar, digamos, actividades de prospección de negocio. No entren a México, no ingresen a México por la vía que sea, aérea, marítimo, terrestre, digamos, enviados para hacer prospección de negocios y digan, voy a trabajar, porque de inmediato el funcionario de migración los va a tomar, le va a dar la manito de vuelta al avión o en el medio que hayan llegado, porque simplemente tienen que decir que voy a hacer prospección de negocio, ¿ya? Es muy duro el funcionario de migración en México. Obviamente las visas de trabajo, cuando una compañía mexicana expatria o manda, digamos, contrata a un trabajador del exterior con los requisitos que la misma ley de migración determina, para realizar actividades remuneradas, visa temporal, temporal estudiante o de residencia permanente. Una vez que ya cumplieron cierto tiempo en México, ya pueden solicitar su visa. Bueno, y respecto al tema, para finalizar el régimen ambiental en México, existe el Sistema Nacional de Información Ambiental de Recursos Naturales, que presenta toda la información estadística de los datos que tienen que ver con el medio ambiente, la colaboración que distintas empresas de la industria privada, de organismos públicos tienen con nuestra Secretaría, Medio Ambiente, Recursos Naturales, Pesca, y de todos los demás organismos. Y obviamente que tiene que haber una licencia ambiental única, en este caso para la operación o la localización o relocalización de algunas actividades industriales que tengan un impacto directo en el medio ambiente en México. Bueno, finalmente ahí agradecer a ustedes la participación. Enseguida yo le doy paso a Estefan si gusta cerrar, nada más para reiterar, bueno, ahí están los datos de las oficinas nuestras, por si, bueno, nosotros constantemente, agradeciendo a Datasur la invitación, estamos dando constantemente esta serie de charlas para mantener a los clientes y interesados en poder conocer las novedades legislativas y comerciales que existen en cada uno de los países donde tenemos presencia regional, cuyas banderas se encuentran al final. Así que muchas gracias, Estefan, Diego, por la invitación y te dejo con Gracias, Iván. Gracias. Gracias, Iván. Gracias a la audiencia, obviamente, por ser parte y gracias a todo el equipo Mon Group. Vamos a dejar un par de minutos, unos 5 o 6 minutos para una ronda de preguntas. Podemos ver distintos temas de acuerdo a su negocio, ya sea persona natural, de acuerdo a un tema quizás personal, de individuo o empresarial, de la empresa propiamente que lleva en lo que es la externalización. Así que pueden hacer sus preguntas aquí directamente en el chat. Acá vamos a tener a todos los expositores para que puedan responder, ya sea directamente Jonatas, María José, Iván. Hicieron preguntas hace un rato, por lo que yo veo aquí arriba en el chat, con respecto a lo que es la expansión en Estados Unidos. De hecho, le doy la palabra aquí a Iván, María José, María Elena, para que puedan en el fondo poder explicarle a la audiencia con respecto a lo que es la externalización de una empresa o abrir operaciones en Estados Unidos. A ver, entonces la pregunta que tú nos estás indicando es al revés, de Latinoamérica hacia Estados Unidos, de instalarse en Estados Unidos. Quisiera, ¿Eso? claro, acá en el chat preguntaron hace un rato con respecto, claro, a abrir operaciones en Estados Unidos, ya sea una empresa acá en Latinoamérica, cualquiera de los países mencionados, Chile, ¿verdad? Colombia, México o el que sea, en el fondo quisiera abrir, por ejemplo, operaciones legalmente en los Estados Unidos. Ok, bueno, nosotros no tenemos problema en colaborarles en el proceso de iniciar una operación en Estados Unidos. Nuestra oficina está en Miami y en relación a cómo es el proceso, le voy a ceder la palabra a Fernanda Mondaca, quien es la gerente de Mont Estados Unidos, para que les hable muy resumido cómo funciona, cómo es el proceso. Perfecto, María Elena.
Dejémosle aquí Hola. entonces a Fernanda. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Súper bien, Mira, aquí está la audiencia esperando, Fernanda. Mira, el proceso de manera general para abrir una operación en Estados Unidos es bastante simple. La complejidad empieza al momento de que este negocio abre los Estados Unidos, porque en el fondo la operatividad financiera y contable es muy importante que esté muy bien controlada. Entonces, si partimos de cero, el proceso parte por abrir la operación en Estados Unidos, que es la constitución de una sociedad, que es un proceso en el cual nosotros también prestamos el apoyo necesario, y después de eso ya vienen los procesos de obtener un número de identificación tributaria, una cuenta bancaria que te permita operar este negocio de la manera más eficientemente posible. Y después, las claves y lo más importante, estar en el proceso, estar preocupado de que las acciones o las líneas de negocios que uno tiene cumpla con las regulaciones del mercado. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si estoy operando en la industria logística, yo necesito tener licencias para bodegaje, licencias para transporte, etcétera. O sea, si puedo resumir el proceso de llegar a los Estados Unidos, constituirse fácil, lo importante es ir de la mano con los procesos y estar en línea con las regulaciones federales y estatales. No sé si respondo ahí la pregunta o quieren que profundice algo más respecto Yo a creo eso. que en favor del tiempo está bien, Fernanda. Aquí, de hecho, sería súper bueno que podamos de pronto a la audiencia que necesita ver temas claves para abrir operación en Estados Unidos, quizás por parte del equipo Mon Group, enviarles más material, ¿verdad? Más contacto. De todos modos, quien quisiera la presentación en detalle, ya sea de todos los otros países también mencionados, nos pueden escribir directamente y les vamos a hacer llegar la presentación a sus correos. Vamos a dejar esta instancia unos 2 últimos minutos para hacer más preguntas con respecto a cualquier tema legal. Tenemos a todos los abogados aquí presentes para que nos puedan responder de lo que sea. Pareciera que no hay preguntas. No sé si alguien quisiera ver algún tema legal, puede escribirlo en el chat. Recuerden que Mon Group no solamente ve temas comerciales, sino que también tributarios, civil, de familia, penal, minero, comercial, y tienen presencia en 12 países. Bueno, parece que no hay más preguntas. Agradecerles a todo el equipo Mon Group, a la audiencia, por la presentación. Gracias, Iván. Gracias, María José, ¿verdad? Marta, a todo el equipo Mon Group. Dejen sus contactos nuevamente, por favor, aquí en el chat. Algo quizás general para que la audiencia aquí pueda ponerse en contacto con ustedes y ver cualquier tema relacionado, ya sea para persona natural, jurídica, en cualquiera de los temas. Perfecto. Ahí mandaron los correos. Así que, bueno, avisarles a todos que también, gracias a DataSur, pueden tener esta instancia para su empresa, para que hagamos algún webinar y podamos en el fondo ver una alianza también estratégica y también para, obviamente, potenciar, acceder al portal y potenciar todo lo que es las ventas, cómo potenciar su negocio este año, obviamente, 2023. Así que, nuevamente, muchas gracias María Elena, Fernanda, María José, Jonathan, se salió Santiago hace un rato también, Marta, ¿verdad? Y a todo el equipo Mon Group. Ahí están los correos, así que nos vamos también a poner en contacto para todo el tema. Muchas gracias, equipo, que estén muy bien. Buenas tardes. Y gracias también a toda la audiencia. Gracias a todos, que Chao, estén chao. bien. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, Buenas gracias. tardes a Chao, todos. chao, gracias. DataSur es una experiencia digital de servicio de información y conocimientos para que el decisor de cada empresa y su equipo de trabajo puedan tomar decisiones estratégicas y relevantes para su exitosa estrategia comercial a nivel internacional basada en la realidad de los mercados. Nuestra propuesta en DataSur está especialmente diseñada para 3 grandes sectores: exportadores, importadores y facilitadores del comercio exterior en América. Para cada uno de estos grandes sectores tenemos preparada una propuesta de valor diferenciada y
y de acuerdo con sus necesidades. La toma de decisiones basada en el análisis de datos requiere que estos provengan de fuentes confiables y sin sesgos. Con más de 20 años de experiencia, Datasur cuenta con alrededor de 3.000 clientes y más de 10.000 usuarios activos. En Datasur buscamos entregar una verdadera experiencia a las empresas que los impulse a generar más negocios y que accedan a nuevas oportunidades comerciales, entendiendo el entorno internacional en el que se desarrollan. En ese sentido, además de los datos de importaciones y exportaciones, brindamos contexto y conocimiento a través de capacitaciones, charlas y clases magistrales en diferentes ámbitos relevantes en comercio exterior, como también conocimientos relacionados a inteligencia competitiva. Actualmente cuenta con información detallada de múltiples países de América y el mundo, junto con representaciones en América, Europa y en su casa matriz en Chile, además de una cobertura de información de importaciones y exportaciones para más de 50 países. Siente la seguridad de trabajar con nosotros y encontrar un aliado comercial. Contamos con una red de convenios y alianzas con más de 50 cámaras y asociaciones en América Latina, con las que trabajamos continuamente en potenciar la acción de nuestros clientes, difundiendo beneficios y siendo un puente de conexión en cada una de estas instancias. Te invitamos a ser parte de la experiencia Datasur. Síguenos en nuestras redes sociales.